La inmensa mayoría de nuestros antepasados nacieron, trabajaron y murieron sin tener jamás una sola moneda en sus manos. Si el dinero en efectivo era un fantasma, ¿cómo conseguían el pan? La versión habitual nos dice que usaban el trueque. Cambiaban una gallina por unas botas y asunto resuelto. Pero la realidad era mucho más compleja. Sobrevivir en la Edad Media exigía tejer una inmensa red de deudas invisibles, monopolios de piedra y favores mutuos. Era un mundo brutal, donde tu palabra valía, literalmente, más que el oro. La historia que solemos escuchar sobre la economía antigua es fascinante por lo sencilla que resulta. Nos cuentan que, antes de la invención de las monedas, las comunidades dependían de un sistema básico y directo. Tú tienes una gallina. Yo tengo un par de botas que acabo de coser. Cambiamos la gallina por las botas, nos damos la mano y cada uno sigue su camino. Es una imagen limpia, lógica y fácil de entender. El único problema es que, en la realidad de la Europa medieval, esto casi nunca ocurría así. De hecho, los antropólogos y los historiadores llevan más de un siglo buscando esa mítica sociedad que funcionaba exclusivamente a base de trueque directo. Y la conclusión es clara: nunca existió. La idea de que el dinero se inventó simplemente para solucionar la torpeza del trueque es un relato moderno. Asume que la gente siempre ha tenido la mentalidad de un comprador de supermercado, buscando liquidar sus deudas en el instante. Pero en el mundo medieval, la ausencia de dinero físico en los bolsillos no paralizaba a la sociedad. Funcionaban bajo reglas completamente distintas. Para entender por qué el trueque simple falla en la práctica, bajemos al barro de una aldea campesina del siglo XII o XIII. El problema fundamental es lo que se conoce como la doble coincidencia de necesidades. Para que un trato directo funcione, tú tienes que desear exactamente lo que yo ofrezco, en el mismo instante en que yo necesito lo que tú produces. Si a un campesino se le rompe el arado de madera y hierro a mediados de la primavera, necesita urgentemente al herrero. Pero en la primavera, los graneros están casi vacíos. La cosecha no se recogerá hasta finales del verano o principios del otoño. El campesino no tiene sacos de grano para darle al herrero en ese momento. Y aunque los tuviera, ¿qué pasa si el herrero ya tiene suficiente comida en su casa y lo que realmente necesita es lana para tejer ropa de invierno? El obstáculo se vuelve aún más grande cuando intentamos dividir el valor de las cosas. Supongamos que tu mayor riqueza es una vaca sana y fuerte. Ese animal es un motor vivo que produce leche, queso y futuras crías. Pero de repente necesitas algo pequeño, tal vez unas cerraduras nuevas o un cuchillo. El herrero te hace el cuchillo, pero ¿cómo le pagas con una vaca? No puedes cortarle una pata al animal para saldar una deuda menor, porque matarla destruye su inmenso valor a largo plazo. Intentar fraccionar bienes vivos para igualar el valor de un objeto convierte el trueque directo en una pesadilla logística. Algunos podrían pensar que la solución era producirlo todo en casa, cosechar tu trigo, curtir tus pieles, forjar tus herramientas. Pero sobrevivir en aquellas condiciones era una prueba brutal para el cuerpo humano, y una sola familia carecía del tiempo y las habilidades para ser completamente autosuficiente. La dependencia mutua era una exigencia ineludible. Aquí entra un factor psicológico y social profundo. En una aldea medieval de quizás 200 o 300 personas, el anonimato no existía. Todos conocían a todos, conocían a sus abuelos y conocerían a sus nietos. Exigir un intercambio exacto y simultáneo, dar una cesta de huevos y pedir un trozo de queso en ese mismo instante, era visto casi como un acto de hostilidad. El trueque directo e inmediato era algo reservado estrictamente para los extraños. Cuando un vendedor ambulante aparecía por el camino, trayendo sal del mar o cacerolas desde muy lejos, ahí sí se veía el trueque duro y frío. El forastero no pertenecía a la red de confianza local. Quería un valor equivalente inmediato antes de entregar su preciada sal. Esos encuentros estaban llenos de regateo y desconfianza. Pero esos tratos con desconocidos eran la excepción, una rareza que rompía la rutina de la comunidad.
Entre vecinos, exigir un trato cerrado era un insulto. Significaba que no confiabas en que la otra persona te devolviera el favor. La verdadera red de supervivencia no era una tabla de equivalencias comerciales, sino una extensa telaraña de obligaciones postergadas. Si el herrero arreglaba tu arado en la primavera, no esperaba un cerdo ese mismo día. Lo arreglaba sabiendo que en otoño, cuando recolectaras tu cosecha, le llevarías un par de sacos de buen trigo. O sabiendo que, si el techo de su casa sufría daños en invierno, tú serías el primero en subir a ayudarle a repararlo. Mantenerse en deuda los unos con los otros era el pegamento social que mantenía unida a la comunidad. Si no le debías nada a nadie y nadie te debía nada a ti, estabas peligrosamente aislado. En un mundo donde una sequía o un invierno prolongado podían significar el fin, el aislamiento era una sentencia letal. Las cosas se daban y se recibían al ritmo de las estaciones y de las necesidades de la tierra, no al ritmo de una caja registradora. Pero esto nos deja frente a un interrogante mucho mayor. Si el trueque directo rara vez ocurría en la aldea y casi nadie llevaba piezas de plata en su bolsa, ¿cómo se conseguía el acceso a la tierra para poder cultivar en primer lugar? ¿Cómo se pagaba el derecho mismo a existir en ese territorio si no podías comprarlo? Una vez que el señor feudal, el molinero y el hornero habían cobrado su parte en grano, harina y pan caliente, el campesino regresaba a su cabaña con lo que quedaba de la cosecha. Aquel montón mermado de alimento tenía que durar hasta el verano siguiente. Pero la vida, con su obstinada costumbre de complicarlo todo, rara vez respetaba los planes humanos. ¿Qué pasaba cuando a mitad del duro invierno un lobo mataba a la única oveja de la familia? ¿O cuando el techo de paja colapsaba bajo el peso de una nevada tardía y arruinaba la mitad del grano almacenado? La respuesta a estas crisis constantes no era abrir una bolsita de cuero llena de monedas de plata y comprar más comida, porque esas monedas sencillamente no existían en las manos de un agricultor común. Tampoco acudían a un banco, una institución incomprensible y lejana, reservada para los grandes mercaderes de las repúblicas italianas o los reyes en apuros. La verdadera red de seguridad de la Europa medieval era el crédito de aldea, un inmenso y complejo sistema de deudas cruzadas que mantenía a todo el mundo a flote, atando a cada familia con hilos invisibles de obligaciones mutuas. Para entender cómo funcionaba esta contabilidad sin números escritos, hay que despojarse de nuestra visión moderna de la deuda. Hoy en día, deber dinero es algo negativo, algo que queremos liquidar lo antes posible para limpiar nuestro historial financiero. En una aldea del siglo XIII, la deuda no era un estigma. Era el estado natural de las cosas. Era la prueba definitiva de que pertenecías a la comunidad, de que tus vecinos confiaban en ti y te consideraban una persona honorable. Estar libre de deudas, no deberle nada a nadie y que nadie te debiera a ti, significaba que eras un marginado, alguien de quien sospechar. Las transacciones cotidianas funcionaban como una gigantesca cuenta abierta que rara vez se cerraba por completo. Si el zapatero del pueblo te arreglaba unas botas en otoño, tú no le dabas un queso ese mismo día. Simplemente, el zapatero anotaba mentalmente que le debías un favor equivalente al esfuerzo de arreglar esas botas. Meses después, en primavera, cuando el zapatero necesitaba ayuda urgente para levantar un muro caído de su establo, tú acudías y trabajabas para él durante 2 días enteros. Pero la memoria humana es falible, especialmente cuando docenas de familias están intercambiando favores, herramientas, semillas y animales durante años. Para evitar disputas, las comunidades desarrollaron sistemas ingeniosos de registro que no requerían saber leer ni escribir latín. El método más brillante y extendido en gran parte de Europa, especialmente en Inglaterra y Francia, era la tarja, o los palos tallados. Funcionaba con una simplicidad exquisita. Cuando 2 vecinos acordaban un préstamo, por ejemplo, 3 fanegas de trigo hasta la próxima cosecha, tomaban una rama recta de avellano o sauce. Con un cuchillo, hacían muescas en la madera que representaban la cantidad de la deuda. Muescas grandes para cantidades mayores, cortes finos para fracciones pequeñas. Luego, partían el palo por la mitad a lo largo de las marcas. El acreedor se quedaba con una mitad y el deudor con la otra.
Ese trozo de madera partida era un contrato infalsificable. Si meses después había un desacuerdo sobre cuánto se debía, los dos hombres sacaban sus mitades. Como la madera se astilla de forma única e irrepetible, solo las dos mitades originales podían encajar perfectamente, demostrando que nadie había alterado las muescas. Cuando la deuda se pagaba finalmente en grano, animales o trabajo, los palos se quemaban en el hogar, borrando el registro para siempre. Esta economía de la confianza permitía a las aldeas sobrevivir a desastres menores. Si la cosecha de una familia fallaba por una granizada localizada, los vecinos que habían tenido más suerte les prestaban grano. Sabían que, estadísticamente, el próximo año la desgracia podía golpear a su propia puerta, y entonces necesitarían cobrar ese favor desesperadamente. Era un seguro mutuo tejido a base de favores retrasados. Un equilibrio delicado donde la reputación de un hombre o una mujer era su único y verdadero activo financiero. Quien rompía esta cadena de confianza, quien se negaba a pagar una deuda razonable o no devolvía un favor crucial cuando se le pedía, sufría un castigo mucho peor que la prisión. Sufría el ostracismo. Perder el crédito en la aldea significaba que, la próxima vez que tu hijo enfermara o tu arado se rompiera, estarías completamente solo. En aquel entorno implacable, la soledad era sinónimo de muerte lenta. El crédito de aldea permitía que fluyeran los bienes y el trabajo sin necesidad de acuñar plata. Pero a la hora de medir el valor de las cosas grandes, como pagar la dote de una hija o compensar una ofensa grave, las muescas en un palo o la memoria no eran suficientes. Necesitaban algo contundente, algo vivo y tangible que todos en la región valoraran por igual. Necesitaban caminar sobre cuatro patas. Había momentos en la vida medieval en los que un favor a devolver el próximo otoño o una rama de avellano cortada con cuchillo ya no eran suficientes para saldar una cuenta, especialmente cuando se trataba de deudas grandes que requerían ser valoradas con exactitud milimétrica. Y ahí, ante la asfixiante ausencia de oro y plata en la vida cotidiana de un aldeano promedio, se recurría a lo que realmente tenía un valor absoluto e innegable para cualquier ser humano de la época: a las calorías con patas. El ganado era el equivalente más cercano al dinero en efectivo, pero con una diferencia monumental. Mientras que las monedas de oro brillaban de forma inútil en un cajón, los cerdos, las ovejas y las vacas se reproducían, daban leche, proporcionaban lana y, finalmente, ofrecían carne y cuero. Eran pequeñas fábricas biológicas de supervivencia, y como tales, se convirtieron en las verdaderas unidades de cuenta de las economías rurales. Para entender esto, debemos trasladar nuestra mente a una mentalidad radicalmente distinta a la de hoy. Si un campesino próspero tenía que evaluar su riqueza total para pagar la dote de su hija menor o comprar una parcela de tierra abandonada al señor feudal, no pensaba en su valor en chelines o dineros de plata. Su patrimonio se medía en la cantidad de cabezas de ganado que pastaban bajo el sol. Y entre todas estas monedas vivientes, el rey indiscutible de los bosques europeos durante siglos fue el cerdo. El cerdo medieval era una criatura fascinante y muy diferente del animal rosado y obeso que conocemos hoy. Era pequeño, ágil, cubierto de un espeso pelo oscuro y con colmillos afilados, mucho más parecido a un jabalí salvaje. Su mantenimiento requería muy poco esfuerzo por parte de los humanos. En lugar de estar encerrado en una pocilga devorando grano valioso que la familia necesitaba para hacer pan, el cerdo medieval era un animal seminómada. En otoño, los porqueros de la aldea reunían a cientos de estos animales y los llevaban a los inmensos bosques de robles y hayas que todavía cubrían gran parte del continente. Ese periodo, conocido como la Montanera en la península ibérica o la Pannage en Inglaterra y Francia, era el momento en que los cerdos engordaban frenéticamente comiendo bellotas y hayucos caídos al suelo de forma natural. Literalmente, engordaban con comida gratis que los humanos no podían digerir. Un señor feudal, en lugar de cobrar a sus campesinos por usar el bosque en plata, les cobraba en cerdos. Por cada 10 animales que el campesino dejaba engordar en los robledales del noble, éste se quedaba con uno, generalmente el más gordo y hermoso del rebaño. Este impuesto animal garantizaba que las despensas de carne salada del castillo estuvieran siempre llenas para el invierno.
Pero el ganado no solo servía para pagar tributos a los poderosos, también funcionaba como una reserva de valor entre los propios aldeanos. Cuando una familia lograba ahorrar, es decir, cuando cosechaban más grano del que necesitaban para comer y pagar sus deudas, no guardaban el excedente bajo tierra, porque los ratones y la humedad lo destruirían irremediablemente. Ese ahorro de grano se invertía en comprar un lechón en primavera o una oveja joven. El animal actuaba como una alcancía viva. Las ovejas, por ejemplo, eran consideradas una de las inversiones más seguras del medioevo. Una oveja sana no solo daba lana cada primavera, un recurso valiosísimo que las mujeres de la aldea hilaban en largas noches de invierno, sino que también paría corderos, aumentando el patrimonio de la familia de forma exponencial. Además, un rebaño de ovejas aportaba uno de los elementos más cruciales para la agricultura de la época, el estiércol, que los pastores recogían minuciosamente para fertilizar los campos agotados y asegurar la siguiente cosecha de trigo. En muchas regiones, las multas impuestas por el tribunal señorial por infracciones menores, como cortar un árbol prohibido o dejar que tus animales pastaran en el campo de un vecino por accidente, estaban fijadas oficialmente en animales pequeños, como gallinas o gansos. Las gallinas actuaban como la calderilla del mundo rural. Eran deudas fraccionables, pequeñas y fácilmente transferibles, que podían calmar una disputa vecinal antes de que estallara la violencia abierta. Sin embargo, el uso de animales vivos como sistema monetario tenía un defecto letal que aterrorizaba a las comunidades cada invierno. Un saco de sal o una barra de hierro enterrada podían oxidarse ligeramente, pero no morían. El ganado, por el contrario, era extremadamente vulnerable. Un invierno demasiado largo, sin suficiente forraje almacenado en los pajares, un ataque repentino de lobos hambrientos o una enfermedad contagiosa que barriera los pastos, y una familia entera podía ver cómo los ahorros de toda una generación se esfumaban en cuestión de semanas. La riqueza viva era volátil, efímera y peligrosa. Tener un gran rebaño atraía la envidia de los vecinos pobres y las miradas codiciosas de los recaudadores del señor. Por eso, el objetivo supremo de un campesino no era acumular miles de ovejas, sino convertir esa riqueza animal en algo mucho más duradero y fundamental para la supervivencia a largo plazo. Alianzas sólidas con sus vecinos. De nada servía tener un prado lleno de animales hermosos si no tenías decenas de manos dispuestas a ayudarte cuando la helada mataba tus cultivos, o cuando el techo de tu granero se derrumbaba. Y es en ese esfuerzo titánico por sobrevivir donde surgía otra economía sin dinero, una economía construida sobre el sudor colectivo. La imagen del pionero autosuficiente, ese hombre fuerte que construye su cabaña en la naturaleza y vive solo de sus propios recursos, es una fantasía poderosa, pero es una fantasía moderna. En la Europa medieval, sobrevivir en solitario era, sencillamente, una imposibilidad matemática. La unidad familiar, por muy trabajadora y unida que estuviera, era demasiado pequeña y frágil para domar la tierra y resistir los golpes del destino. El verdadero motor de la economía campesina no era el individuo, sino la comunidad entera funcionando como un solo organismo. Y la energía que movía este organismo no era el dinero, sino el trabajo colectivo, una forma de moneda hecha de sudor, músculo y tiempo compartido. La necesidad de esta cooperación forzosa se hacía evidente en la tarea más fundamental de todas: arar los campos. El arado pesado de ruedas, o carruca, que revolucionó la agricultura en el norte de Europa, era una bestia de madera y hierro. Para arrastrarlo por la tierra dura y arcillosa, se necesitaba un tiro de 4, 6 o incluso 8 bueyes. Ninguna familia campesina, por muy próspera que fuera, poseía 8 bueyes. Eran el equivalente a un tractor moderno, un capital inmenso. La única solución era que varias familias juntaran sus animales para formar un equipo completo. Esto dictaba la forma misma del paisaje. Los famosos campos abiertos medievales, esas enormes extensiones de tierra divididas en largas franjas sin cercas, eran el resultado directo de este arado comunal. El equipo de bueyes avanzaba en línea recta, y cada familia trabajaba la franja que le correspondía por sorteo anual. Todos araban juntos. Todos sembraban juntos, y el ritmo de vida de la aldea estaba sincronizado por esta coreografía agrícola.
Esta interdependencia alcanzaba su punto álgido durante la cosecha. El verano tardío era una carrera frenética contra el tiempo. Había que segar el trigo antes de que las lluvias de otoño lo pudrieran en el tallo. No había tiempo para que cada familia cosechara su propia parcela por separado. La aldea entera, hombres, mujeres y niños mayores, se movilizaba como un ejército. Se movían en masa de una franja a otra, cortando el cereal con sus hoces, atando las gavillas y transportándolas a los graneros hasta que el último campo estuviera a salvo. Para una audiencia latinoamericana, esta idea de trabajo comunitario puede resonar con tradiciones como la minga andina o el tequio mesoamericano. Es el reconocimiento ancestral de que hay tareas que superan la capacidad individual y que solo pueden ser afrontadas por el esfuerzo colectivo. Si un incendio devoraba la cabaña de una familia durante la noche, no se quedaban a la intemperie. A la mañana siguiente, la aldea entera estaba allí, talando nuevos árboles, mezclando barro con paja y levantando un abotecho. ¿Cómo se pagaban estos favores masivos? No se pagaban. Se contabilizaban en la memoria colectiva. Este sistema no se basaba en la bondad abstracta. Era una forma de seguro de vida, pagado con sudor. Ayudar a tu vecino a reconstruir su granero no era un acto de caridad, era una inversión. Era depositar horas de tu propio trabajo en un banco social con la certeza absoluta de que, cuando la desgracia golpeara tu puerta, podrías retirar ese mismo favor con intereses. Negarse a participar en estas labores colectivas era impensable. Era declararse en bancarrota social, rompiendo el único contrato que garantizaba tu supervivencia. El trabajo de los demás era un recurso más, tan vital como la lluvia o la luz del sol. El derecho a contar con el esfuerzo de tus vecinos en un momento de crisis era el pilar de la estabilidad. Era una riqueza invisible que no se podía robar ni guardar en un cofre, pero que valía más que cualquier tesoro. Este delicado equilibrio de sudor compartido se mantenía mientras reinara una paz relativa. Pero, ¿qué sucedía cuando la armonía se rompía no por un desastre natural, sino por la mano de un hombre contra su vecino? ¿Cómo se pagaba la sangre derramada o una propiedad robada en un mundo donde las arcas estaban vacías? En un mundo donde los cajeros automáticos no existían, y guardar un cofre de plata bajo el suelo era el privilegio de unos poquísimos afortunados, la riqueza se medía por algo mucho más contundente. La riqueza era la tierra. El barro pegajoso, la parcela bien regada, el bosque frondoso. Ese era el activo supremo, la cuenta bancaria de la que dependía todo lo demás. El sistema que dominó la mayor parte de Europa occidental durante el pleno medioevo era conocido como régimen señorial o feudalismo en su sentido económico. La premisa fundamental era dura, pero sencilla. La tierra no pertenecía al campesino que la trabajaba. Pertenecía a un señor feudal, que podía ser un noble con un castillo, el obispo de una diócesis o el abad de un poderoso monasterio. La relación entre el señor y los campesinos era la mayor transacción financiera de la época, y se realizaba casi enteramente sin tocar una moneda. ¿Qué le ofrecía el señor al campesino? En primer lugar, protección militar teórica contra bandidos y otros señores, aunque esto variaba enormemente según la región y el periodo. En segundo lugar, y mucho más importante, le concedía el derecho vital de usar una pequeña parcela de tierra para alimentar a su familia. A cambio de este privilegio, el campesino no pagaba un alquiler en oro o plata. Pagaba con su vida, su sudor y sus cosechas. Lo que llamamos trabajo forzado o corbea era el impuesto principal. Piensen en esto como un alquiler pagado en tiempo. Dependiendo de las costumbres locales y del grado de servidumbre, un campesino estaba obligado a trabajar las tierras personales del señor, llamadas la reserva señorial, entre 2 y 4 días a la semana. Esto significaba que durante la época más crítica del año, como la siembra en primavera o la cosecha a finales de verano, el campesino tenía que abandonar su propio campo. Su primera obligación era arar, sembrar y segar la tierra del señor. Si su propio trigo se pudría bajo la lluvia porque tenía que estar cortando el trigo del señor, era su problema. El contrato invisible priorizaba los graneros del castillo.
Pero la corvea no era el único pago exigido. El alquiler también se cobraba en especie, lo que a menudo se conocía como el censo o el diezmo señorial, distinto del diezmo eclesiástico. Cada año, en fechas fijas como la fiesta de San Miguel en otoño, el campesino tenía que entregar al administrador del señor una parte de su producción. 2 cerdos gordos en Navidad, 100 huevos en Pascua, 3 sacos de avena a finales de septiembre. Todo estaba medido, contado y recordado por la tradición de la aldea, muchas veces de forma oral. Esta economía basada en la tierra y el trabajo humano era tan sólida que permitía construir inmensos ejércitos y mantener fortalezas formidables. El señor feudal no necesitaba dinero en efectivo para vivir rodeado de lujo relativo. Sus reservas rebosaban de grano, vino, carne salada y leña. Su riqueza era física, voluminosa y muy visible para todos los que vivían en sus dominios. Las obligaciones iban más allá del campo agrícola. Muchos campesinos tenían la tarea de cortar madera en el bosque del señor y transportarla hasta los hornos del castillo. Otros debían reparar el foso, cuidar de los caballos o hilar lino para las ropas de los sirvientes nobles. Cada detalle de la vida estaba sujeto a un contrato no escrito, pero estrictamente respetado, que dictaba cómo cada hombre, mujer y niño de la aldea debía contribuir al mantenimiento del feudo. Es crucial entender que este sistema no era estático, ni los campesinos eran siempre víctimas dóciles. Había espacio para la negociación constante. Si un año la cosecha era pésima debido al mal tiempo, los líderes de la aldea se acercaban al administrador para rogar una rebaja en la entrega de grano. Si el señor se negaba, corría un riesgo evidente. Unos siervos hambrientos o muertos no podían trabajar sus tierras la próxima temporada. La dependencia mutua, aunque terriblemente asimétrica, obligaba a mantener un frágil equilibrio. El grado de falta de libertad era lo que determinaba la dureza de este alquiler sin dinero. Los campesinos libres tenían contratos fijos y claros. Pagaban su parte, hacían sus días de corvea y el resto del tiempo era suyo. Pero los siervos de la gleba estaban atados a la tierra. No podían casarse sin el permiso del señor, no podían irse a otra aldea, y a menudo, el señor les exigía pagos adicionales arbitrarios bajo cualquier pretexto, como cuando el hijo mayor del noble era ordenado caballero o su hija mayor se casaba. Esta inmensa maquinaria de transferencias físicas aseguraba que las despensas de la élite nunca estuvieran vacías. La tierra generaba trabajo, el trabajo generaba alimento, y el alimento generaba poder. Un poder absoluto y aplastante que controlaba casi todos los aspectos del valle o de la llanura. El campesino se pasaba el año sudando sangre para pagar ese alquiler invisible. Pero una vez que por fin recogía su propia porción de la cosecha, la odisea apenas comenzaba. Las espigas de trigo recién cortadas no se pueden comer. Para convertir ese grano duro en el pan que alimentaría a su familia durante el crudo invierno, tenía que enfrentarse a otra trampa económica implacable. Un sistema diseñado para exprimirle hasta el último puñado de harina. En una comunidad donde todos dependen de todos para sobrevivir, la violencia abierta o el robo no eran simplemente crímenes contra un individuo, eran un ataque directo al tejido social que mantenía a la aldea unida. Romperle un brazo a un vecino en una pelea de taberna significaba que esa persona no podría ayudar en la cosecha, debilitando a todo el grupo. Robarle un cerdo a otra familia era quitarle su cuenta de ahorros para el invierno. La justicia, por lo tanto, no buscaba tanto el castigo como la compensación. La paz debía ser restaurada, y para ello, el ofensor tenía que pagar. Pero, una vez más, la pregunta era, ¿pagar con qué? El concepto de encerrar a alguien en una prisión durante años era extremadamente raro y costoso para la sociedad medieval. ¿Quién iba a alimentar a un prisionero que no producía nada? Salvo en los casos más extremos de traición o asesinato de un noble, la justicia medieval funcionaba con un sistema de multas cuidadosamente calibradas. La sangre tenía un precio, y ese precio se pagaba en bienes, no en monedas de plata. Este sistema, con raíces profundas en las leyes germánicas que se habían fusionado con las tradiciones romanas, se conocía como el Wergeld o precio del hombre. Cada parte del cuerpo humano,
Cada estatus social y cada tipo de propiedad tenía un valor de compensación establecido por la costumbre local. Si en un arrebato de ira golpeabas a un vecino y le rompías un diente, el tribunal señorial, presidido por el administrador del señor o el propio noble, te condenaba a pagarle el valor de ese diente. Y ese valor estaba fijado en algo concreto: 2 ovejas, por ejemplo, o una cantidad específica de fanegas de cebada. Las tarifas eran asombrosamente detalladas. Había un precio por un ojo, otro por una mano, y una multa mucho mayor por una herida que dejara a la víctima incapacitada para trabajar de por vida. El estatus de la víctima era crucial. Romperle el brazo a un campesino libre costaba mucho más que herir a un siervo, cuya capacidad de trabajo pertenecía, en última instancia, al señor. Quitar una vida humana era la ofensa suprema, y la compensación que la familia del asesino debía pagar a la familia de la víctima podía ser tan devastadora que los condenaba a la pobreza durante generaciones. A menudo el pago por un asesinato se fijaba en decenas de cabezas de ganado. La justicia del señor feudal no era gratuita. De hecho, era una de las fuentes de ingresos más lucrativas del feudo. Por cada multa impuesta, una parte sustancial iba directamente a las arcas del señor. Él era el garante de la paz y, como tal, cobraba una comisión por restaurarla. Si 2 campesinos llegaban a las manos, ambos podían ser multados, uno por iniciar la pelea y el otro por responder a la violencia. El señor ganaba en cualquier caso. Los delitos que hoy consideraríamos menores eran castigados con la misma lógica de extracción de recursos. Si tu cerdo se escapaba y hurgaba en el huerto de tu vecino, tenías que pagar una multa en gallinas. Si te descubrían cazando furtivamente un conejo en el bosque del señor, la pena era brutal, a menudo implicando la confiscación de tus mejores animales o incluso castigos físicos, porque estabas robando directamente de la despensa del noble. El tribunal señorial era menos un lugar de justicia abstracta y más una máquina fiscal diseñada para canalizar el valor desde los bolsillos invisibles de los campesinos hacia el poder central. El impago de estas multas tenía consecuencias terribles. Un hombre que no podía compensar a su víctima se convertía en un proscrito. Podía ser despojado de su tierra, de sus herramientas y de sus animales. En algunos casos, él y su familia podían ser reducidos a una forma de esclavitud por deudas, obligados a trabajar para la familia ofendida hasta que el valor de su trabajo saldara la multa. Perder un juicio era una catástrofe económica. Este sistema de justicia en especie era brutal, pero tenía una lógica interna clara. Mantenía a la fuerza laboral productiva en lugar de encerrarla. Reintegraba el valor perdido a la víctima en lugar de simplemente castigar al culpable. Y sobre todo, reforzaba la autoridad absoluta del señor feudal como el único árbitro de la vida y la muerte económica en sus dominios. La justicia del señor reclamaba una parte de la producción campesina para mantener el orden secular. Pero había otra fuerza, aún más poderosa y omnipresente, que exigía su parte no para castigar los pecados del cuerpo, sino para salvar el alma. Y su apetito era insaciable. El campesino por fin lograba poner su propia cosecha a salvo de las heladas y los ratones, habiendo pagado su deuda principal al señor feudal con largas jornadas de sudor en campos ajenos. Las espigas de trigo estaban amontonadas en un rincón oscuro de su humilde casa de barro, madera y paja. Esa montaña de cereal crudo significaba la vida misma de su familia, pero faltaba un paso vital: convertir ese material duro e indigesto en un pan suave y nutritivo. Y es aquí donde el señor feudal ejecutaba su jugada maestra en el tablero de esta economía sin monedas. Para extraer valor de la aldea de forma continua, el señor aplicaba los odiados banalidades, un término que hoy nos suena a algo cotidiano, pero que en el pleno medioevo era sinónimo de monopolios de hierro sobre las herramientas de supervivencia. El campesino necesitaba un molino para hacer harina y un horno grande para cocer el pan de la semana. Por supuesto, podía intentar moler el grano a mano en su casa con 2 piedras pequeñas, como se hacía desde los albores de la civilización. Pero el señor feudal tenía un as en la manga. En la gran mayoría de los dominios, estaba estrictamente prohibido usar molinos caseros o construir hornos privados lo suficientemente grandes como para ser eficientes. Quien era descubierto moliendo grano en secreto enfrentaba multas severas,
la confiscación de sus piedras o castigos físicos. Si querías harina, estabas obligado por ley a llevar tus sacos al molino del Señor. Ese gran edificio de piedra o madera, impulsado por el agua del río local o por el viento en las zonas más llanas, era una máquina de hacer dinero, o mejor dicho, de extraer alimentos. El molinero, un hombre que generalmente arrendaba la posición al señor feudal, tomaba un porcentaje de cada saco de grano que pasaba por sus enormes muelas de piedra. A menudo, este pago, conocido como la maquila, oscilaba entre un 16avo y un 24º del grano total. El molinero era una de las figuras más detestadas y desconfiadas en las historias populares de la época. Los campesinos estaban convencidos de que los molineros tenían los dedos pegajosos, acusándolos constantemente de usar falsas medidas, mezclar polvo o arena con la harina buena y robar un porcentaje mucho mayor del estipulado. Al fin y al cabo, el campesino entregaba grano entero y recibía polvo blanco. Era imposible saber con exactitud meridiana si la cantidad de vuelta era justa. Esta tensión constante era el precio de estar atrapados en el embudo del monopolio. Pero el calvario no terminaba en el molino. Una vez que la mujer del campesino mezclaba la harina con agua, sal y levadura madre, amasando pesadas hogazas de masa grisácea, llegaba el momento de hornear. De nuevo, las leyes feudales obligaban a los aldeanos a utilizar el gran horno comunal del señor, conocido como el horno banal. Construir un fuego lo bastante caliente en una cabaña de paja era extremadamente peligroso y requería enormes cantidades de leña. El horno del señor era una necesidad práctica, pero no era un servicio gratuito. Para usar el horno, la familia entregaba un porcentaje de la masa o uno de los panes terminados al hornero del señor. Este hombre, igual que el molinero, también despertaba sospechas, ya que los panes podían quemarse sospechosamente a favor del señor o encogerse mágicamente durante la cocción. Además, las largas esperas en los días de horneado provocaban peleas entre vecinos sobre quién usaría el espacio más caliente de la bóveda. Las banalidades se extendían a otras esferas vitales. En las regiones vinícolas, como Francia o partes de la península ibérica, el señor poseía el lagar, la enorme prensa de uvas. En otoño, cuando los racimos estaban maduros, los campesinos tenían que llevar su vendimia al castillo o monasterio local, entregando un porcentaje de su mosto por el privilegio de ser aplastado bajo las vigas señoriales. Y curiosamente, en muchos lugares, el señor se reservaba el derecho exclusivo de vender su propio vino viejo durante el primer mes de la nueva cosecha, obligando a las tabernas locales a vaciar los sótanos del noble antes de poder ofrecer cualquier otro trago. Todos estos monopolios formaban una arquitectura fiscal invisible. Sin cobrar un solo centavo de plata o de cobre, el señor feudal drenaba un flujo constante de calorías desde las cocinas campesinas hasta las arcas de su castillo o priorato. Era un impuesto perpetuo sobre el estómago. Sobrevivir bajo este régimen de obligaciones exigía una capacidad de cálculo mental asombrosa por parte del campesino común. Debía apartar mentalmente las semillas para el próximo año, el grano del diezmo para la iglesia, la corvea para el señor, el pago del molinero y el pan del hornero. Lo que quedaba, muchas veces una fracción deprimente de la cosecha original, era el margen entre la vida y el hambre para su familia durante el crudo invierno. Ante esta constante sangría de recursos hacia arriba, hacia el castillo y el altar, la comunidad se veía obligada a cerrar filas. El campesino no podía enfrentarse solo a los años malos, ni a las fiebres de la primavera. Necesitaba desesperadamente un colchón de seguridad. Pero ¿cómo se ayudaban los unos a los otros cuando todos estaban igual de vaciados? Si las exigencias del señor feudal parecían opresivas, eran, al menos, terrenales y a menudo negociables. Pero había una deuda que no admitía regateo, una que se pagaba no a un hombre con una espada, sino directamente a Dios. O más precisamente, a la institución que lo representaba en la tierra con un poder abrumador, la Iglesia. El diezmo, el pago de la 10ª parte de toda la producción anual, era el impuesto más universal, sistemático y eficiente de toda la Edad Media. La lógica teológica detrás del diezmo era simple e inatacable.
Dios era el dueño de la tierra, de la lluvia y del sol. Toda cosecha, todo animal recién nacido, era un regalo de su generosidad. Por lo tanto, devolverle una décima parte era un acto de gratitud y una obligación sagrada. Negarse a pagar el diezmo no era evasión fiscal, era un pecado mortal, un acto de desafío directo al Creador que ponía en peligro la salvación eterna del alma. La logística de esta recaudación masiva era una obra maestra de la organización. A diferencia de los impuestos señoriales, que podían variar mucho de un feudo a otro, el diezmo era notablemente uniforme en toda la cristiandad. El párroco local, a menudo de origen campesino él mismo, era el encargado de supervisar la recolección. En el momento de la cosecha, cuando las gavillas de trigo se apilaban en los campos, el sacerdote o su representante caminaba entre las hileras y marcaba una de cada 10 para la iglesia. El campesino estaba obligado a transportarla, con su propio carro y sus propios bueyes, hasta el granero parroquial. Este impuesto se aplicaba a todo. De cada 10 corderos nacidos en primavera, 1 pertenecía a la iglesia. De cada 10 quesos elaborados, el 10º se entregaba en el altar. Incluso los productos más humildes del huerto familiar, como las cebollas o los nabos, estaban sujetos al diezmo. Los teólogos debatían con seriedad escolástica si un campesino debía diezmar también sobre la menta o el comino que crecían en su jardín. La respuesta, generalmente, era que sí. Para almacenar esta inmensa cantidad de bienes perecederos, cada parroquia, monasterio y obispado construyó enormes graneros de piedra y madera, algunos de los cuales todavía sobreviven hoy. Estos graneros del diezmo, o tithe barns en inglés, eran las verdaderas catedrales de la economía rural. Eran estructuras colosales, a menudo más grandes y mejor construidas que la propia iglesia del pueblo. Funcionaban como los bancos centrales de la época. En su interior no se acumulaba oro, sino la riqueza real que alimentaba a la vasta burocracia eclesiástica. Miles de toneladas de grano, barriles de vino, lana y legumbres. ¿Qué hacía la iglesia con esta riqueza monumental? Una parte, teóricamente un cuarto, se usaba para el mantenimiento del sacerdote local y la iglesia del pueblo. Otro cuarto se destinaba a la caridad, a alimentar a los pobres y a los peregrinos de la parroquia. El resto se enviaba hacia arriba en la jerarquía, financiando la construcción de magníficas catedrales, manteniendo los ejércitos de los obispos guerreros y sosteniendo el lujoso estilo de vida de la alta curia en Roma. Este flujo constante de alimentos desde cada pequeño campo de Europa hasta los centros de poder eclesiástico convirtió a la Iglesia en el mayor terrateniente y la mayor corporación económica del continente. Los grandes monasterios, especialmente los cistercienses y benedictinos, se convirtieron en centros de innovación agrícola. Con su capital acumulado en grano y lana, podían permitirse drenar pantanos, construir molinos más eficientes y criar rebaños de ovejas de miles de cabezas, generando aún más riqueza. Para el campesino común, el diezmo era una carga pesada y a menudo resentida. A diferencia del Señor, que al menos ofrecía una protección militar teórica, la Iglesia ofrecía una recompensa en el más allá. Cuando las cosechas eran malas y la hambruna acechaba, entregar ese 10º saco de trigo que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para su familia era un acto de fe desgarrador. Las crónicas están llenas de historias de campesinos que intentaban ocultar parte de su cosecha o entregar los animales más flacos y enfermos, arriesgándose a la excomunión si eran descubiertos. El sistema de la corvea, los monopolios banales, las multas señoriales y el diezmo eclesiástico formaban una red casi perfecta para extraer recursos de la tierra sin el uso de monedas. La riqueza fluía hacia arriba en forma de trabajo, grano, carne y lana. Era una economía física, tangible, impulsada por el ciclo de las estaciones. Pero incluso en este mundo abrumadoramente rural, había momentos, raros pero cruciales, en los que la lógica de la subsistencia chocaba con las demandas de un poder aún más lejano que el del obispo o el noble local. Un poder que no se conformaba con un saco de avena, sino que exigía el brillo frío y duro del metal. La vida en la aldea podía transcurrir durante años, incluso generaciones, como un circuito cerrado de obligaciones mutuas y pagos en especie. El grano fluía hacia el granero del Señor,
Los cerdos engordaban en sus bosques y la lana se convertía en ropa en las cabañas. En este universo autosuficiente, una moneda de plata era un objeto casi tan exótico como una especia de Oriente. Pero había grietas en este muro económico, y a través de esas grietas, de vez en cuando, se filtraba la fría necesidad de conseguir metal acuñado. El momento más temido llegaba con el recaudador de impuestos del rey. A diferencia del señor local, que vivía de la producción directa de sus tierras, el monarca necesitaba dinero contante y sonante. Necesitaba plata para pagar a sus mercenarios, que no luchaban a cambio de un saco de nabos. Necesitaba oro para financiar sus alianzas matrimoniales y para comprar los lujosos brocados y las armas de acero fino que definían su estatus. Cuando el rey decidía ir a la guerra o necesitaba fondos para un gran proyecto, imponía un impuesto especial, conocido en Inglaterra como el tallage o en Francia como la taillée. Este no era un impuesto regular, sino una demanda extraordinaria y a menudo arbitraria. El recaudador real no quería gallinas ni queso, quería monedas. Y la suma exigida, aunque pareciera minúscula para un noble, representaba una fortuna inalcanzable para una comunidad que rara vez veía el brillo del metal. La llegada del recaudador real ponía a toda la aldea en un estado de pánico colectivo. ¿De dónde sacar esas monedas? La responsabilidad a menudo recaía sobre los hombros de la comunidad entera. Los líderes del pueblo tenían que reunir la cantidad exigida, exprimiendo hasta el último recurso disponible. Este era uno de los pocos momentos en los que un campesino se veía forzado a salir de su economía de subsistencia y entrar, aunque fuera brevemente, en el mundo del comercio monetario. Otra necesidad imperiosa de dinero surgía con ciertos pagos a la iglesia que no podían saldarse en especie. El más conocido era el óbolo de San Pedro, una donación anual que cada hogar debía enviar al Papa en Roma. Aunque a menudo se recolectaba en productos que luego se vendían, la presión por convertirlo en plata era constante. Asimismo, algunas multas eclesiásticas por ofensas graves, como la violación de un juramento sagrado, a veces requerían un pago en metálico como acto de penitencia. Pero la necesidad de monedas no siempre venía de arriba. Había ciertos productos esenciales para la vida que la aldea simplemente no podía producir por sí misma. El más importante de todos era la sal. Sin sal para conservar la carne del cerdo sacrificado en otoño, la familia no tendría proteínas para sobrevivir al invierno. Y la sal, extraída de minas lejanas o evaporada en salinas costeras, era controlada por mercaderes que operaban en una economía monetaria. Lo mismo ocurría con el hierro. Un campesino podía tener la madera para fabricar el cuerpo de un arado, pero la reja de hierro que rompía la tierra tenía que ser forjada por un herrero. Y el herrero, a su vez, tenía que comprar las barras de hierro en bruto a comerciantes que las traían de las regiones mineras. Para conseguir una nueva hoz, la punta de una lanza o incluso unos simples clavos, se necesitaba metal. Es aquí donde entra en juego la figura del vendedor ambulante, el buhonero que viajaba de aldea en aldea con su mula cargada de pequeños tesoros. Llevaba agujas de metal, cintas de colores, pequeños espejos y, sobre todo, sal y herramientas. Estos hombres no aceptaban un pago en trabajo futuro. Eran extraños, fuera de la red de confianza de la aldea. Querían una transacción inmediata, y aunque a veces aceptaban un trueque directo por un excedente de lana o pieles, preferían el sonido de las pequeñas monedas de cobre o vellón, una aleación de plata y cobre. Para el campesino, conseguir estas pocas monedas era una lucha titánica. Significaba tener que producir deliberadamente un pequeño excedente. Quizás criar unas gallinas extra para vender sus huevos, o tejer más tela de la necesaria para la familia. Ese pequeño margen de producción, conseguido con un esfuerzo enorme, era la única puerta de entrada al mundo del dinero. El problema era que el campesino no podía esperar a que el buhonero apareciera por el camino. Si necesitaba vender su pequeño excedente de forma fiable para conseguir la plata que le exigía el rey, tenía que hacer algo que rompía por completo su rutina. Tenía que emprender el peligroso y fascinante viaje al lugar donde las monedas, aunque todavía escasas, fluían con un poco más de libertad. El mercado de la ciudad más cercana. El viaje al mercado de la ciudad más cercana era un acontecimiento extraordinario en la vida de un campesino medieval.
No era un paseo de fin de semana para comprar víveres. Era una expedición peligrosa, una aventura que se emprendía quizás 1 o 2 veces al año. El mundo fuera de los límites de la propia aldea y sus campos comunales era un territorio extraño, lleno de peligros reales e imaginarios. Bandidos en los caminos, bosques encantados según el folclore local y, sobre todo, gente desconocida cuyas intenciones eran un misterio. El campesino no iba al mercado con las manos vacías. Cargaba en su espalda o en el lomo de un burro, si tenía la suerte de poseer uno, el pequeño excedente que había logrado producir con tanto esfuerzo. Unos cuantos quesos curados, una docena de huevos, un rollo de tela de lana áspera tejida por su esposa, o tal vez un lechón que chillaba de miedo. El objetivo era uno y solo uno: transformar estos bienes físicos en el puñado de monedas de cobre o plata necesarias para pagar el impuesto del rey o comprar esa reja de arado indispensable. Al llegar a las puertas de la ciudad, el campesino entraba en un universo completamente diferente. El aire, denso por el humo de miles de hogares y talleres de artesanos, olía a una mezcla abrumadora de especias lejanas, cuero curtido, pescado salado y basura acumulada. El ruido era ensordecedor. El murmullo constante de la aldea era reemplazado por los gritos de los vendedores, el martilleo del herrero, el crujido de las carretas sobre los adoquines y el sonido de docenas de dialectos diferentes. El mercado era el punto de contacto, el lugar donde la economía de subsistencia del campo chocaba con la economía monetaria de la ciudad. Aquí, las reglas del crédito de aldea y los favores mutuos no se aplicaban. Nadie le fiaría nada a un campesino anónimo de una aldea lejana. Cada transacción era dura, inmediata, y se cerraba con el intercambio de bienes por metal. El campesino buscaba un lugar en la plaza del mercado, a menudo pagando una pequeña tasa al señor de la ciudad por el derecho a vender. Desplegaba su mercancía sobre un trozo de tela en el suelo y comenzaba la larga espera. Tenía que competir con docenas de otros campesinos de las aldeas circundantes que habían venido con el mismo propósito. El precio de sus huevos o de su lana no lo fijaba él, sino la oferta y la demanda de ese día en particular. Si muchos campesinos traían queso, el precio del queso bajaba estrepitosamente. Los compradores eran los habitantes de la ciudad, artesanos, pequeños comerciantes, sirvientes de las casas nobles. Estas personas no producían su propia comida, dependían completamente del campo para alimentarse. Y a diferencia de los campesinos, ellos sí manejaban monedas de forma regular. El zapatero vendía sus botas por plata, el panadero vendía su pan por cobre. Con ese dinero, compraban la materia prima que los campesinos traían del campo. Una vez que el campesino lograba vender su mercancía, custodiaba con su vida las pocas monedas que había ganado. Ahora se convertía en comprador. Se abría paso entre la multitud para encontrar el puesto del mercader de sal o el del vendedor de herramientas de hierro. El regateo era feroz. El campesino, acostumbrado a los ritmos lentos y a las relaciones personales de su aldea, se encontraba en desventaja frente a los astutos comerciantes urbanos, maestros en el arte de la negociación. Si al final del día había logrado su objetivo, vender su excedente, comprar lo que necesitaba y conservar unas pocas monedas para el recaudador de impuestos, emprendía el peligroso viaje de regreso a casa, intentando llegar antes del anochecer. Volvía a su mundo de trabajo comunal y deudas de favor, dejando atrás el ruidoso y anónimo universo del dinero. Las ferias anuales eran una versión magnificada de este mismo proceso. Se celebraban en fechas señaladas, a menudo coincidiendo con festividades religiosas importantes, y atraían a mercaderes de tierras lejanas. En las grandes ferias de Champaña en Francia, por ejemplo, un campesino podía ver por primera vez en su vida a un mercader italiano vendiendo seda de Oriente o a un flamenco comerciando con lana de alta calidad. En estos eventos se movían grandes cantidades de dinero, pero seguían siendo un espectáculo lejano para el agricultor común, que apenas participaba en los márgenes. Esta breve y estresante inmersión en la economía monetaria dejaba una cosa clara. El dinero era algo ajeno al mundo rural. Era una herramienta de los reyes, los comerciantes y los habitantes de las ciudades. Pero esto plantea una pregunta interesante. Si incluso los campesinos, la base de la pirámide,
tenían que buscar monedas en raras ocasiones. ¿Qué pasaba con la élite? ¿Acaso los señores feudales y los caballeros nadaban en oro, como suelen mostrarnos las películas? La cultura popular nos ha legado una imagen muy clara de la riqueza medieval. Vemos a reyes y nobles sentados en tronos de oro, arrojando monedas a la multitud desde sus balcones, y guardando en las mazmorras de sus castillos cofres rebosantes de joyas y doblones. Es una imagen de opulencia líquida, de dinero siempre disponible para comprar ejércitos, tierras y lealtades. Pero esta visión, como tantas otras sobre la Edad Media, es una simplificación que roza la fantasía. La verdad es que la mayoría de los miembros de la élite feudal, especialmente los caballeros y los pequeños varones que formaban la columna vertebral de la aristocracia, eran tan pobres en dinero en efectivo como sus propios campesinos. Su riqueza no se medía por la cantidad de oro que tenían guardado, sino por la cantidad de tierra que controlaban, y, sobre todo, por la cantidad de hombres que estaban obligados a trabajar esa tierra para ellos. Un caballero que poseía una sola aldea, lo que se conocía como un feudo de caballero, no recibía un salario mensual en plata. Su ingreso llegaba en forma de carretas de grano que sus siervos cosechaban de la reserva señorial. Su bodega se llenaba con el vino de las uvas que sus campesinos prensaban en su lagar, y en su despensa se colgaban los jamones de los cerdos que había reclamado como pago por el uso de sus bosques. Este señor era rico en cosas, no en dinero. Su poder y su estatus se manifestaban en su capacidad para alimentar a su familia, a sus sirvientes y, lo más importante, a su mesnada, el pequeño grupo de hombres de armas que vivían con él en su casa fuerte o pequeño castillo. La obligación principal de un caballero era estar siempre listo para ir a la guerra al servicio de su señor superior. Para ello, necesitaba caballos de guerra, que eran extremadamente caros de mantener, una armadura completa y armas. Todo esto no se compraba en un catálogo. Se mantenía gracias a la producción de su feudo. La avena para sus caballos crecía en sus campos. El cuero para las correas de su armadura venía de sus vacas. El hierro para las herraduras lo proporcionaba su herrero, a quien pagaba con el derecho a usar una pequeña parcela de tierra y con una ración diaria de pan y cerveza. La vida de un pequeño señor feudal era una constante lucha logística. Su principal preocupación era gestionar los recursos de su tierra para asegurarse de que hubiera suficiente para todos, su familia, sus soldados y él mismo. Si la cosecha era mala, él también pasaba apuros. No podía simplemente ir al mercado de la ciudad y comprar grano, porque no tenía con qué pagarlo. Su riqueza estaba atada a la tierra, y si la tierra no producía, su poder se desvanecía. Incluso los grandes varones y condes, que controlaban decenas de aldeas, a menudo se encontraban en la misma situación. Su inmensa riqueza era física y difícil de mover. Para financiar sus actividades, recurrían a la itinerancia. En lugar de hacer que miles de carretas de grano, vino y ganado viajaran cientos de kilómetros hasta su castillo principal, lo que era logísticamente una pesadilla, era mucho más fácil que el propio señor y su corte se movieran. Pasaban unas semanas en uno de sus castillos, consumiendo los recursos almacenados en los graneros locales. Cuando las despensas empezaban a vaciarse, toda la corte empacaba y se trasladaba a otro de sus dominios para repetir el proceso. Eran, en cierto sentido, nómadas de la abundancia. Por supuesto, los reyes y los príncipes más poderosos sí tenían acceso a fuentes de ingresos monetarios. Recibían las tasas de los mercados urbanos, los peajes de los puentes y los caminos importantes, y los beneficios de las minas de plata, si tenían la suerte de tener alguna en su territorio. Pero incluso ellos a menudo se encontraban desesperadamente cortos de efectivo. Las crónicas medievales están llenas de historias de reyes que tuvieron que pedir préstamos humillantes a los banqueros italianos o a las órdenes de caballería como los templarios para financiar sus guerras, ofreciendo como garantía las joyas de la corona o los futuros ingresos de un impuesto. La riqueza real de un noble no era un número en una cuenta bancaria, sino una red de lealtades y obligaciones. Su verdadero poder residía en su capacidad para convocar a sus vasallos a la guerra, en el juramento que le habían prestado a cambio de la tierra que les había concedido. La lealtad, el servicio militar y el trabajo de los siervos eran los pilares de su fortuna.
Y esto nos lleva a una pregunta fundamental sobre la vida dentro de los muros del castillo. Si el propio señor tenía poco dinero, ¿cómo pagaba a la multitud de personas que mantenían su hogar en funcionamiento día tras día? ¿Cómo se compensaba el trabajo de los cocineros, los mozos de cuadra, las lavanderas y los artesanos que vivían y trabajaban a su servicio? Dentro de los muros del castillo o del monasterio, la vida era un hervidero de actividad constante. Cocineros preparaban comidas para docenas de personas, mozos de cuadra cuidaban de los caballos, lavanderas limpiaban la ropa y herreros, carpinteros y albañiles mantenían las estructuras en buen estado. Todas estas personas, desde los humildes sirvientes hasta los hábiles artesanos, necesitaban ser alimentadas, vestidas y alojadas. Pero, ¿cómo se les pagaba por su trabajo si el señor feudal apenas tenía monedas en sus arcas? La respuesta es sencilla: no se les pagaba en dinero. Se les pagaba con lo mismo que el señor obtenía de sus campesinos, con la producción directa de la tierra. El cocinero recibía una ración diaria de pan, carne y cerveza. El mozo de cuadra dormía en un establo dentro del castillo, y se le proporcionaba ropa tosca pero abrigada. El herrero tenía derecho a vivir en una pequeña cabaña dentro de los muros, y a usar los hornos del castillo para forjar sus herramientas. Este sistema de pago en especie era fundamental para la economía medieval. El trabajo no se compraba con monedas, sino que se intercambiaba por acceso a los recursos básicos de la supervivencia. El señor ofrecía seguridad y sustento, y a cambio, recibía lealtad y servicio. Era una relación de dependencia mutua, muy diferente a la relación contractual moderna entre un empleador y un empleado. Los sirvientes no eran asalariados en el sentido moderno de la palabra. No recibían un salario fijo al final de cada mes. Su compensación era mucho más directa e inmediata. El derecho a sentarse a la mesa del señor y a compartir su comida, el derecho a dormir bajo su techo y a protegerse tras sus muros. Esta cercanía física creaba un vínculo de lealtad muy fuerte. Un sirviente que había comido durante años de la mano de su señor se sentía parte de su familia, dispuesto a dar su vida por él si era necesario. Los artesanos, como los herreros o los carpinteros, gozaban de un estatus ligeramente superior. Además de recibir comida y alojamiento, a menudo se les permitía vender sus productos a los campesinos de las aldeas cercanas. El señor les concedía un monopolio local a cambio de sus servicios. El herrero del castillo era el único autorizado a forjar herramientas para los habitantes de las aldeas circundantes, lo que le garantizaba un flujo constante de ingresos en especie, grano, huevos, lana. Sin embargo, incluso estos artesanos especializados seguían dependiendo del señor para su supervivencia básica. No eran empresarios independientes que operaban en un mercado libre. Estaban atados a su señor por una red de obligaciones mutuas. Su libertad para comerciar estaba limitada por el control que el noble ejercía sobre los caminos, los puentes y los mercados locales. Esta economía de la servidumbre tenía un profundo impacto en la sociedad medieval. Reducía la necesidad de dinero, pero también limitaba la movilidad social. Un sirviente que nacía en el castillo probablemente moriría en el castillo. No tenía la oportunidad de ahorrar dinero y abrir su propio negocio. Su destino estaba ligado al destino de su señor. Sin embargo, había una forma de movilidad social, aunque arriesgada. Un joven podía escapar de la servidumbre huyendo del castillo o de la aldea y buscando refugio en una ciudad. Si lograba vivir allí durante un año y un día sin ser reclamado por su antiguo señor, se convertía en un hombre libre. Las ciudades medievales, aunque pequeñas y sucias, actuaban como imanes de libertad para los oprimidos del campo. Pero incluso en las ciudades, la economía seguía estando dominada por el pago en especie y las relaciones de dependencia. Los aprendices de los gremios de artesanos trabajaban durante años sin recibir un salario, a cambio de aprender el oficio y de ser alimentados y alojados por su maestro. La estructura gremial, con sus estrictas regulaciones y su control sobre la producción, limitaba la competencia y mantenía los precios altos. Era un sistema diseñado para proteger a los miembros existentes, no para fomentar la innovación o la movilidad social. En este mundo sin dinero, la posición de cada persona en la sociedad estaba predeterminada por su nacimiento y por sus obligaciones con los demás. La libertad individual era un concepto extraño. La supervivencia dependía de la lealtad y la cooperación,
no de la ambición personal. Pero, ¿qué sucedía cuando un joven o una joven decidían formar su propia familia? ¿Cómo se establecía una nueva unidad económica en un mundo donde la tierra era controlada por los señores y el dinero era escaseaba? A mediados del siglo XIV, un barco que atracó en los muelles de Sicilia trajo consigo algo mucho más letal que la seda o las especias. En sus bodegas viajaba una sombra que en apenas 5 años borraría del mapa a casi la mitad de la población de Europa. La peste negra no solo fue una catástrofe biológica, fue el terremoto que derribó los cimientos de la economía de favores, deudas invisibles y trabajo forzado que había sostenido al continente durante 1000 años. El cálculo era brutalmente simple. Antes de la plaga, había demasiada gente y muy poca tierra disponible. Los señores feudales tenían todo el poder porque el trabajo humano era barato y abundante. Si un campesino se quejaba, había 10 más esperando para ocupar su lugar en el arado. Pero después de que la muerte cegara aldeas enteras, el equilibrio de poder se invirtió por completo de la noche a la mañana. De repente, la tierra sobraba, pero no había manos para trabajarla. Piensen en el dilema de un señor feudal que sobrevivió a la plaga. Sus graneros estaban vacíos, sus campos se llenaban de maleza y sus ingresos en grano y carne se habían evaporado porque sus siervos habían muerto. Para atraer a los pocos campesinos que quedaban con vida, ya no bastaba con ofrecerles una parcela de tierra y una vaga promesa de protección. Los supervivientes, conscientes de su nuevo valor, empezaron a exigir algo que antes era un lujo exótico. Querían pagos en efectivo. Querían monedas de plata que pudieran llevarse a cualquier parte, que no los ataran a un solo pedazo de tierra ni a un solo dueño. Los reyes y los grandes nobles intentaron frenar este cambio mediante leyes desesperadas. En Inglaterra, el Estatuto de los Trabajadores de 1351 prohibía pagar salarios más altos que los de antes de la peste y castigaba a los campesinos que abandonaban sus tierras en busca de mejores ofertas. Fue inútil. La ley de la oferta y la demanda resultó ser mucho más poderosa que la voluntad de los reyes. Los señores feudales, compitiendo entre ellos por la poca mano de obra disponible, empezaron a pagar salarios en secreto, rompiendo sus propias leyes para no morir de hambre en sus castillos vacíos. Este fue el momento en que el dinero líquido empezó a penetrar en las venas de la sociedad rural. El antiguo sistema de la corvea, esos días de trabajo obligatorio para el señor, empezó a ser reemplazado por el pago de rentas en moneda. El campesino prefería pagar una suma fija de plata al año y ser dueño de su propio tiempo. El señor, por su parte, prefería recibir plata para poder comprar los productos de lujo que los mercaderes traían a las ciudades, cada vez más ricas y poderosas. El mundo de la confianza mutua y los palos tallados en la aldea empezó a desmoronarse. Las relaciones personales, donde todos se conocían y se debían favores, fueron sustituidas gradualmente por relaciones contractuales y anónimas. Una moneda de plata no tiene memoria. No le importa quién la entrega ni qué favores se hicieron los abuelos de los negociantes. El dinero trajo consigo una libertad nueva y embriagadora, pero también una frialdad desconocida. La red de seguridad de la comunidad se debilitó frente a la lógica del mercado. A finales del siglo XV, la economía de subsistencia que habíamos explorado estaba herida de muerte. Las ferias locales se convirtieron en grandes centros comerciales permanentes. Los bancos, que antes solo servían a los príncipes, empezaron a extender sus redes por todo el continente. El oro de las nuevas minas de Europa Central, y poco después, el flujo masivo de plata desde las Américas, inundaron los mercados, haciendo que los precios subieran y que el trueque se volviera definitivamente una reliquia del pasado. Hoy, cuando pagamos con un trozo de plástico o con un movimiento invisible de datos en nuestro teléfono, somos los herederos de aquel cambio radical. Hemos ganado una movilidad y una libertad que un campesino del siglo XII no podría ni soñar. Pero en el camino, hemos perdido aquella conexión íntima con la tierra y con la comunidad, donde la supervivencia de uno era, literalmente, la responsabilidad de todos. Aquel 90% de europeos que vivió sin tocar una moneda nos dejó una lección que a menudo olvidamos. Nos enseñaron que la verdadera riqueza no está en el metal que acumulamos,
sino en las manos que están dispuestas a ayudarnos cuando el invierno se vuelve demasiado crudo. Su mundo desapareció bajo el peso del progreso, pero su historia nos recuerda que, incluso sin un centavo en el bolsillo, el ser humano es capaz de construir sistemas de una complejidad y una solidaridad asombrosas. Para nosotros, la palabra libertad suena a un derecho sagrado, a la meta más alta de la existencia humana. Pero en la Europa del siglo XIII, ser un hombre o una mujer completamente libre de lazos podía ser, en la práctica, la peor de las maldiciones. En una sociedad construida sobre el intercambio de favores, el derecho a la tierra y la protección de un señor, no tener dueño significaba no tener lugar en el mundo. Sin una aldea que te debiera ayuda y sin un noble que reclamara tu trabajo, te convertías en una hoja seca movida por el viento del hambre. Los marginados eran aquellos que, por una guerra que arrasó su hogar, una enfermedad que los alejó de su familia, o simplemente por ser hijos de familias demasiado numerosas para la tierra disponible, cayeron por las grietas del sistema. Eran los hombres sin señor, los desarraigados que poblaban los márgenes de los caminos reales. Para ellos, la supervivencia no dependía de los ciclos de la siembra, sino de la caridad, el ingenio, o, con demasiada frecuencia, el crimen. La iglesia era el único colchón de seguridad para los que no tenían nada. Los grandes monasterios funcionaban como los comedores sociales de la época. Cada día, en las puertas de las abadías más ricas, cientos de personas hacían fila para recibir una ración de pan negro y un cuenco de sopa aguada, lo que se conocía como la limosna de la puerta. Para muchos, este era el único alimento del día. Los monjes veían en la atención a los pobres una forma de purificar las almas de sus benefactores ricos, convirtiendo la miseria ajena en una herramienta de salvación espiritual. Pero no todos los que vivían en los caminos eran mendigos pasivos. Existía todo un ecosistema de personas que convertían la falta de raíces en un modo de vida. Entre ellos destacaban los goliardos, clérigos y estudiantes errantes que habían abandonado las universidades o los monasterios. Eran jóvenes cultos que hablaban latín, pero que preferían la libertad de la taberna a la disciplina del claustro. Sobrevivían componiendo versos satíricos, cantando canciones picantes y ofreciendo sus servicios como escribas temporales a cambio de una cama de paja y un jarro de vino. Ellos eran los intelectuales del camino, capaces de burlarse del papa y de los reyes mientras sus estómagos frugían de vacío. Junto a ellos se movían los juglares y los cuentacuentos, que llevaban noticias e historias de un valle a otro. Su moneda era el entretenimiento. En una aldea donde la vida era una rutina agotadora y predecible, un hombre que pudiera tocar el laúd o contar las hazañas de un héroe lejano era recompensado con comida y un lugar junto al fuego. Eran los canales de comunicación de un mundo sin libros, y su supervivencia dependía de su capacidad para cautivar a una audiencia que no tenía nada más que ofrecer que un trozo de tocino o un poco de cerveza. Sin embargo, el camino también era el hogar de la desesperación más absoluta. Los enfermos crónicos, especialmente los leprosos, eran expulsados de sus comunidades y obligados a vivir en los límites del bosque. Su única forma de subsistir era pedir limosna desde la distancia, agitando una carraca de madera para advertir a los viajeros de su presencia impura. Eran los muertos en vida de la economía medieval, seres humanos que habían perdido todo derecho a participar en el intercambio social y que dependían exclusivamente de la piedad de los extraños. Para los jóvenes fuertes que no tenían tierra que heredar, la única opción era vender la única propiedad que poseían, su propia fuerza física y su disposición a morir. Los mercenarios y los hombres de armas vagabundos eran el subproducto violento de un sistema que no podía alimentar a todos. Se alquilaban a señores feudales en conflicto o a ciudades en guerra a cambio de una paga que a menudo se entregaba en forma de botín. Su vida era una apuesta constante entre la riqueza repentina del saqueo o una tumba anónima en un campo de batalla extranjero. La existencia fuera del sistema era una prueba de resistencia brutal. El invierno era el gran segador de los marginados. Sin un hogar sólido, sin reservas de grano y sin una comunidad que te cuidara, una simple gripe o una semana de heladas intensas eran una sentencia de muerte. Miles de personas desaparecían cada año sin dejar rastro en los registros, víctimas de un frío que no perdonaba a los que no tenían raíces.
Esta inmensa masa de personas que vivían al borde del abismo era el síntoma de una sociedad que estaba llegando a sus límites. El sistema de favores, deudas invisibles y trabajo forzado había funcionado durante siglos, pero estaba a punto de enfrentarse a un desafío que ninguna red de crédito social podía contener. Un cambio en el clima y la llegada de una sombra negra desde el este estaban a punto de destruir los cimientos mismos de la vida sin dinero, obligando a Europa a inventar un nuevo mundo donde el metal, por fin, tomaría el control de todo. En el corazón de una aldea del siglo XIII, un matrimonio era mucho más que la unión de dos personas movidas por el afecto. Era, en términos estrictamente prácticos, la fusión de dos pequeñas corporaciones familiares. Para una pareja joven, casarse significaba el inicio de una nueva unidad de producción, un equipo de trabajo que debía ser capaz de extraer lo suficiente de la tierra para alimentar a la siguiente generación y pagar sus deudas al Señor y a la Iglesia. Pero en un mundo sin cuentas de ahorro, ¿cómo se financiaba el comienzo de esta nueva vida? La respuesta estaba en el movimiento físico de bienes y derechos, un proceso que comenzaba mucho antes del día de la ceremonia. El pilar de esta transacción era la dote. A menudo pensamos en la dote como un tesoro de monedas de oro, pero para la inmensa mayoría, la dote era una colección tangible de objetos de supervivencia. Una olla de cobre bien forjada, un par de sábanas de lino áspero tejidas a mano, una artesa para amasar el pan o una azada de hierro. Estos objetos eran el capital inicial de la nueva familia. A estos utensilios se sumaban, si la familia de la novia era próspera, algunos animales, una cabra, un par de ovejas o quizás una ternera joven. Estos animales no eran un regalo decorativo, eran la base de la futura riqueza de la pareja, una inversión que crecería y se multiplicaría con los años. Para el novio, la aportación principal solía ser el acceso a la tierra. A través de acuerdos con su propio padre o con el administrador del señor, el joven debía asegurar el derecho a trabajar unas cuantas franjas en los campos abiertos de la aldea. Sin embargo, el matrimonio campesino tenía un observador muy interesado y a menudo muy exigente, el señor feudal. Dado que el señor consideraba a sus siervos como parte integral de su propiedad productiva, cualquier cambio en el estado civil de un campesino afectaba sus intereses económicos. Si una mujer de una aldea se casaba con un hombre de un feudo vecino, el señor perdía una trabajadora y a todos sus futuros hijos. Para compensar esta pérdida de capital humano, existía una tasa específica llamada merchet, o multa de matrimonio. El padre de la novia debía entregar al señor un pago, generalmente en especie, como un animal o una cantidad fija de grano, por el permiso de casar a su hija fuera del dominio. Era un recordatorio brutal de que, en la economía medieval, incluso el amor y la familia estaban sujetos a la lógica del inventario señorial. El ritual de la boda en sí mismo también era un evento de redistribución económica comunal. No había banquetes pagados con tarjetas de crédito. Los vecinos aportaban lo que podían: un barril de cerveza, unos cuantos panes, algo de carne salada. A cambio, la nueva pareja quedaba en deuda con toda la aldea. Al participar en el festejo, los invitados no solo celebraban una unión, sino que sellaban un contrato invisible. Estaban diciendo: hoy te ayudamos a empezar, pero mañana esperamos que tú estés allí cuando nosotros necesitemos manos para la cosecha o madera para un nuevo granero. Este sistema aseguraba que ninguna pareja empezara de cero, pero también garantizaba que nadie fuera realmente independiente. El matrimonio reforzaba las cadenas de deuda y lealtad que mantenían unida a la comunidad. La dote de la mujer y las herramientas del hombre eran los engranajes de una maquinaria diseñada para la persistencia, no para la acumulación de gran riqueza. Tener hijos era la fase final de esta estrategia económica. En un mundo de trabajo manual intensivo, los hijos eran la única jubilación posible. Cuantos más brazos tuviera una familia para trabajar la tierra, más posibilidades tenían de producir un excedente y de sobrevivir cuando los padres ya no pudieran sostener el arado. Los hijos eran, literalmente, la mano de obra del futuro, el activo más valioso que una pareja podía producir.
Pero esta seguridad que ofrecía el matrimonio y la red de la aldea tenía un requisito previo ineludible. Tenías que formar parte del sistema. Tenías que tener una familia, una tierra asignada y un señor al que servir. Pero ¿qué pasaba con aquellos que, por mala suerte, guerra o enfermedad, perdían su lugar en esta red? ¿Cómo sobrevivían los que no tenían ni una franja de tierra, ni un animal, ni un nombre en el registro del Señor?